tal? Muy buenas noches, sea bienvenido a Senado Noticias, edición central. Como siempre, hasta ahora en vivo y en directo, nos sintonizamos para saber todas las informaciones legislativas que han marcado esta jornada, día martes 21 de agosto. ¿Qué pasó en comisiones? La sala de sesiones, ¿qué sucedió hoy con el salario mínimo, por ejemplo? Esto más, los siguientes titulares. Comisión de Educación comenzó discusión de agenda de género con 3 mociones parlamentarias sobre acoso en el ámbito académico. Sala despacha tercer trámite proyecto que establece un estatuto para los asistentes de la educación. Senado reemplaza semana regional y fija sesiones para el 25 y 26 de septiembre. Y comenzamos con la revisión de las noticias. Vamos de inmediato con lo que pasó esta jornada con la comisión mixta sobre libertad condicional. No hay acuerdo todavía entre los senadores, el gobierno y los diputados. Sí se fijaron 3 parámetros de la discusión, por ejemplo, establecer si la libertad condicional es un derecho o un beneficio, la vigencia y el arrepentimiento. Más detalles en la siguiente nota. ¿Un derecho o beneficio? Esa fue la gran pregunta que surgió en la comisión mixta respecto a la libertad condicional. Hoy la instancia recibió nuevamente al ministro de Justicia, Hernán Larraín, y analizó diversas indicaciones parlamentarias. Algunas de ellas coinciden con el Ejecutivo respecto a los requisitos que deben cumplir los condenados por delitos de lesa humanidad, diferenciándolos de los delitos comunes que quieran acogerse al beneficio de libertad condicional. Así se establecen 2 casos en los que la justicia podrá conceder la conmutación de la pena, si en su determinación se hubiera considerado la atenuante de confesión espontánea o arrepentimiento o la colaboración sustancial y no tener procesos pendientes ni otras condenas vigentes por delitos en contra de los derechos humanos. Dichos criterios serán acumulativos, es decir, deberán cumplir conjuntamente para optar al beneficio, el que en todos los casos será retroactivo. Estos puntos aún no logran acuerdo dentro de la comisión. Si es un derecho o un beneficio, la vigencia y el tema del arrepentimiento. Yo creo que son los 3 temas, digamos, en que tenemos puntos de vista de alguna manera divergentes. Ahora, como aquí se señaló, esta es una comisión mixta que nos corresponde buscar los acuerdos entre la Cámara y el Senado respecto a las divergencias que suscitaron en la tramitación respectiva. Pero además este es un problema político porque el país está esperando cuál es la solución que nosotros vamos a dar a este tema. Si la voluntad de algunos es no incluir el arrepentimiento dentro de los requisitos, mi percepción es que no vamos a haber avanzado absolutamente nada respecto de lo que necesitamos en esta materia. Si eso no se va a establecer dentro de los requisitos, mi percepción es que todavía seguimos siendo laxos en esta materia. Y por tanto yo no voy a concurrir con mi voto favorable si no está incorporado el arrepentimiento como una de las causales. Los delitos de lesa humanidad son muy graves. Y por eso que exigimos requisitos adicionales a otros delitos graves que se le piden los 2/3. Cumplido los 2/3 puede pedir. Aquí no, cumplido los 2/3 y ciertos requisitos, entonces recién puede pedir. Y esos requisitos entonces, si los acordamos y buscamos una regla de ponderación para que los jueces puedan medirlo, porque probablemente nadie los va a poder cumplir todos simultáneamente, pero si cumple varios y el juez se hace o la comisión o quien sea, se hace la convicción de que estaría cumpliendo. Esto también es importante para los informes de Gendarmería, porque también Gendarmería hace el primer filtro. Para que puedan pasar, tiene que hacer al interior de Gendarmería un análisis. ¿Con qué elementos de juicio lo hace? Bueno, también, si hay varios criterios, tendrá que ponderar. Otro punto del debate se concentra en los requisitos para postular al beneficio, donde el condenado por dichos delitos debe haber cumplido al menos 5/6 del total de la pena, yendo incluso más allá que el propio Estatuto de Roma, el que exige solo 2/3. La instancia retomará el debate en una próxima sesión donde realizará audiencias públicas con académicos expertos en la materia, las cuales serán transmitidas a través de TV Senado. Vamos a otras informaciones porque hoy estaba citada la Comisión de Hacienda para discutir sobre el salario mínimo en particular, pero hay diferencias, se va a retomar la discusión mañana. ¿Por qué? Se lo preguntamos todos los detalles a nuestra periodista Valeria Cabello, a quien ya la vemos en pantalla. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Durante esta jornada todos estaban expectantes, esperando que comenzara una nueva sesión de la Comisión de Hacienda que iba a discutir lo que es el salario mínimo. Sin embargo, esta discusión finalmente se posterga hasta mañana, tú bien lo decías, hasta eso de las 12:30 y se espera sesione hasta las 2 de la tarde porque no hay acuerdo entre los parlamentarios que conforman esta instancia legislativa y esto, recordemos, a raíz de la propuesta que fue votada en la Cámara de Diputados, que llegó hasta el Senado posteriormente y que tiene relación con una propuesta del Ejecutivo, porque en esta parte, en estas negociaciones que se hizo en este primer trámite, se logró aumentar el salario mínimo de 276.000 pesos, que es el actual, a 286.000 pesos, bien digo. Sin embargo, esa limitante era para poder poner otra iniciativa por parte del Ejecutivo a lo que le llaman la plurianualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se haga un reajuste automático todos los años hasta el 2021 y este reajuste va a depender, por ejemplo, de lo que es el crecimiento económico del país. Esta fue la propuesta entonces que llegó hasta el Senado, hasta la Comisión de Hacienda. Sin embargo, no ha convencido al resto de los parlamentarios que la conforman, sobre todo de la oposición. Es por eso que finalmente se posterga la discusión hasta mañana y se espera se pueda continuar viendo esta iniciativa. ¿Qué es lo que proponen los parlamentarios de la oposición? Que esta plurianualidad que propone el Ejecutivo se rebaje solamente a 2 años, es decir, que en junio de 2020 se pueda volver a renegociar lo que es el salario mínimo. Sin embargo, el Ejecutivo, por su parte, propone que esta renegociación se genere recién en el 2021, algo que no logra convencer a todos. Yo los invito a que escuchemos parte de las declaraciones, de las reacciones que surgieron posterior a esta reunión que se realizó durante esta jornada con el Ministerio de Hacienda, Felipe Larraín, pero también con los integrantes de la Comisión de Hacienda. Y nosotros creemos que traemos un muy buen acuerdo de la Cámara de Diputados, que fue el que conseguimos allá y fue aprobado por la Cámara. O sea, la idea es y en eso estamos justamente conversando. No hemos llegado a puerto todavía, pero las conversaciones siguen mañana. El gobierno ha presentado probablemente el mejor reajuste del salario mínimo de los últimos años. Y no solamente pensando en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, con una plurianualidad que tiene una gran gracia, que de alguna manera establece que si el país le va bien en crecimiento, el salario mínimo es mejor. Y eso obviamente ayuda a los que están más necesitados. Yo de verdad creo que la propuesta que se logró en la Cámara de Diputados es óptima, quizás mejor de lo que muchos piensan. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que debemos tratar de acordar, entendiendo el valor que puede tener para el gobierno la llamada plurianualidad, que básicamente lo que significa es acordar hoy día, adelantar negociaciones futuras y evitar estas negociaciones en el futuro, ¿ya? Y lo que viene propuesto de la Cámara nos parece que debería de revisarse y acotarlo un poco más, entendiendo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno, y eso hay que reconocerlo en materia de los llamados guarismos, nos parece razonable, pero creo que es posible todavía llegar a un mejor entendimiento. La idea es buscar un acuerdo que pueda equilibrar un reajuste más contundente, en el sentido de que avance hacia llegar rápidamente a las líneas que permiten superar la pobreza, como hemos dicho. La discusión está en la propuesta que ha hecho el gobierno en materia de plurianualidad y lógicamente también en la fecha en que los guarismos se van cambiando producto del aumento tanto para lo que viene de este año y los próximos 2 años. Claro, para mañana entonces habrá que esperar para ver qué pasa en esta sesión de la Comisión de Hacienda, que ya lo decíamos, está citada para eso de las 2:30, para saber finalmente qué va a pasar con el salario mínimo, si es que se cede por parte del Ejecutivo o bien se cede por parte de los parlamentarios que no comparten esta propuesta por parte del Gobierno de la plurianualidad hasta el año 2021, Betsabe. Perfecto, Valeria, completo tu informe. Estaremos muy atentos a lo que suceda mañana con la Comisión de Hacienda y posteriormente también en la tarde con la sala. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Avancemos nosotros a otras informaciones, cambiamos de tema. La Comisión de Educación comenzó hoy el análisis de iniciativas legislativas respecto al acoso en el ámbito educacional. ¿Qué pasó durante esta jornada? Todo lo revisamos en el siguiente informe. Fue un movimiento que se levantó con fuerza durante este año. La denominada ola feminista puso en evidencia un problema en la educación chilena.
la larga lista de denuncias de acoso y abuso sexual al interior de los recintos educativos, pero además la falta de un procedimiento para atender estos casos. Una carencia en la actual legislación que un grupo de parlamentarios y parlamentarias quiso atender a través de la presentación de 3 proyectos que forman parte de la agenda de género del Senado, que la Comisión de Educación y Cultura ya comenzó a analizar. Queremos abordar la figura del acoso sexual en ámbitos académicos y en el ámbito legislativo, si bien está regulado en el plano laboral, en el Código del Trabajo, en el Estatuto Administrativo, existe un vacío legal respecto de lo que ocurre en contextos académicos. Eso es lo que queremos abordar, establecer sanciones, establecer claramente cuáles son las condiciones de una denuncia, de resguardo de la víctima. Ahora la decisión que tenemos que tomar es si es que nos enfocamos en educación superior o también entramos en la discusión de educación escolar, siendo que en educación escolar ya hay algunas directrices respecto a este tema que están en la legislación. En educación superior no tenemos nada. Según un estudio de la red de investigadoras, hasta el año 2017, solo 7 de las 60 universidades que funcionan en el país contaban con un protocolo de acoso sexual. Por esta razón, aseguran, es necesario se legisle en esta materia, sobre todo en la educación superior, donde no está regulado. Proponen la creación obligatoria de modelos de prevención, la creación de un registro nacional de acosadores y que los protocolos sean condicionantes para optar a la acreditación, entre otras cosas. Estamos desde el Ministerio trabajando ya hace un par de meses en una mesa de equidad de género que justamente pretende evaluar todo lo que está ocurriendo en los distintos niveles educativos que tiene relación con acoso, violencia, abuso, discriminación de trayectoria. Si bien es importante el tema de la selección de personal, también es la prevención y la educación en temas de género a todos los estamentos de la universidad. Como sanción sería aquellas universidades que no tengan implementado protocolos de prevención y sanción del acoso sexual dentro de una política de igualdad no deberían estar acreditadas. Creemos que es muy importante ese punto. La Comisión de Educación y Cultura ya acordó que pedirán a la Sala se refundan estas 3 iniciativas parlamentarias con el fin de crear un proyecto que atienda las actuales necesidades, pero que también combata el acoso sexual en los recintos educacionales. 20:32. Vamos a revisar lo que ha pasado en la Comisión de Trabajo sobre la incorporación de los trabajadores independientes a la previsión social. ¿De qué se trata este proyecto? ¿Cómo ha avanzado su discusión? Lo revisamos todo a continuación. El Ejecutivo propone que coticen los trabajadores independientes tanto del sector público como privado que emitan boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales, cerca de 1.300.000 pesos, modificando la reforma previsional de 2008 que obliga a los trabajadores independientes a cotizar para los regímenes de seguridad social, de salud y pensiones a partir de este año y por el 100%, a lo que el gobierno apuesta por un mecanismo de cotización gradual y con excepciones. No obstante, los gremios públicos como la Federación de Trabajadores a Honorarios Públicos de la Araucanía, la Coordinadora Regional del Biobío, Ñuble, de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado de Chile y la Vocería de Valparaíso, plantearon sus inquietudes con miras a mejorar el proyecto en las indicaciones y como metas a futuro. Creemos que este proyecto de ley no está abordando temas que son fundamentales y las garantías de derechos son necesarias cuando estamos imponiendo obligaciones. No podemos entender cómo el Estado nos impone una ley en la cual va a producir una merma, una pérdida importante de recursos, no solo la devolución de impuestos, sino que un aumento incluso hasta de 900.000 pesos en el final del ejercicio y una deuda de más de 100.000 pesos si las leyes siguen avanzando según el gobierno ha dicho. Igualmente, desde la Asociación de Emprendedores de Chile, uno de sus representantes sostuvo que desde el 2015 se ha evidenciado una baja en algunos índices en materia de previsión, por lo que solicitaron que se vele por una simplificación de los procesos y protección efectiva para el sector. Todos los trabajadores independientes, ya sea de honorarios públicos o privados, accedan a las prestaciones de
digamos, de salud y de pensiones, pero también que no signifique un desmedro en sus ingresos. Muchos de los emprendedores ven el día a día y necesitan el dinero, digamos, para funcionar o para armar sus negocios, y que existe una retención que además no se les va a generar, digamos, no la poder recuperar en su devolución de impuestos, sino que se ve hacia futuro. Por un lado es positivo, pero por otro lado hay un desmedro en el ingreso. Eso es lo que queríamos presentar hoy día. La senadora Carolina Goich, presidenta de la comisión, detalló algunas de las inquietudes entre los invitados de la sesión, dadas las diferentes tareas que desempeñan. Uno, los trabajadores del sector público, más bien municipal, que están en horario, que es muy distinto a la otra mirada que escuchamos, que son los emprendedores. Y lo importante es aquí hacer el análisis del proyecto, porque en la categoría de independientes hay muchos tipos de trabajadores, algunos por cuenta propia, como hemos visto, otros que en realidad no deberían estar en esta categoría. Cuando hablamos de funcionarios que están en los municipios cumpliendo tareas permanentes, ellos no deberían recibir un honorario, sino tener un contrato. La comisión quedó a la espera de poder conocer mayores antecedentes en cifras para abordar el proyecto debidamente por parte de entidades como la Superintendencia de Pensiones, el Servicio de Impuestos Internos y FONASA en su siguiente sesión. Bueno, vamos ahora a conocer un poco más de nuestros legisladores a esta hora de la noche, en esta ocasión al senador Rabindranath Quinteros, quien conversó con nosotros de temas varios, de actualidad y por supuesto del trabajo legislativo. Todos los detalles, ponga atención en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Los saludamos y les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta ocasión nos encontramos junto al senador Rabindranath Quinteros. Senador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Senador, me imagino, bueno, son muchos los motivos para pensar en un nuevo sistema de pensiones. De aquí a algunos años más, si es que ya la situación no es insostenible, con una situación que es desigual para muchas personas, los trabajos independientes, las mujeres también. A eso viene esta propuesta, que aquí la tenemos, de los senadores socialistas, un nuevo sistema de pensiones para Chile. Si nos puede contar un poco en qué consiste esta propuesta, que también trae otras materias, en materia de educación, de economía. Así es. Bueno, efectivamente, tal como usted lo dice, es un aporte que estamos haciendo como bancada socialista al debate. En todos los sectores de nuestra sociedad siempre uno escucha el reclamo de que a medida que se avanzan los años, se va llegando a la vejez, nos vamos encontrando con pensiones que son bastante miserables. Y desgraciadamente esto se va cada día aumentando, va bajando la pensión. Hemos llegado a la conclusión que las pensiones que hoy día reciben los beneficiados, digamos, entre comillas beneficiados, es más o menos el 70% del sueldo mínimo, 69% exactamente. Entonces son pensiones bastante miserables. Nosotros nunca hemos estado de acuerdo con este sistema, hablo como socialista, nunca hemos estado de acuerdo, porque acá el empleador dejó de cumplir el rol. Cuando esto dependía del Estado antiguamente, antes del año 81, que se creó este sistema que impera hoy día, había un aporte del empleador, había un aporte del trabajador y hoy es un aporte del Estado. Eso se perdió. Hoy día solamente es el ahorro que hace cada individuo, cada, digamos, imponente para tener una pensión. Yo quiero agradecer a los economistas que nos ayudaron a pensar esta moción que estamos presentando, esta visión que tenemos como bancada, porque no nos creemos los dueños de la verdad, ni mucho menos. Lo que nosotros lo que queremos es crear un amplio debate y que la sociedad tome en consideración que no es posible tener pensiones dignas si no hay aporte de todos los sectores. Por eso que la diferencia fundamental con lo que hoy día tenemos es que nosotros pensamos no tanto en el individuo, sino más bien en lo colectivo. Senador, hay otros temas, otros cambios profundos que hay que hacer. A usted le está tocando liderar uno en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Agricultura. Si nos puede contar un poco cómo se va a ir dirigiendo este debate, considerando que hay una ley corta que intenta proponer el gobierno, pero que ustedes también buscan que se hagan cambios más sustanciales y de peso, que son los que necesita esta ley. ¿Cómo se va a poder llevar este debate a cabo, considerando que hay otras mociones también? ¿Cuál es la idea de hacer este cambio? ¿Cómo se va a hacer? A ver, tenemos 3 proyectos en Comisión de Pesca que son muy importantes. Por el momento van a llegar otros. Que es la ley corta de pesca, que bajo nuestro punto de vista, desde el primer día que ingresó, le dijimos al Ejecutivo
que no estábamos de acuerdo, que si no habían otros temas que discutir en la salida de corte de pesca, nosotros, y los cinco de la comisión, íbamos a votar en contra de la idea de legislar de ese proyecto. La Subsecretaría de Pesca se ha abierto a la discusión de introducir otros temas que lo estamos analizando, lo estamos estudiando en conjunto con ellos, donde tiene que ver con la propiedad de los peces, tiene que ver con las licitaciones, que no pueden ser a eternidad, no pueden ser 20 años renovables y en las mismas familias de siempre, con la pesca de arrastre, con la plataforma social. Hay 5, 6 puntos o 7 puntos que estamos analizando. Ojalá que podamos concordar lo máximo posible. Después tenemos la modernización de Cernapesca, donde se reconoce a los funcionarios de Cernapesca el rol que deben cumplir, aumentar la dotación, sobre todo para poder controlar la pesca ilegal. Ese es un proyecto que está en comisión mixta y esperamos que dentro de no sé si ya es muy difícil este mes de agosto, pero antes de fines de septiembre va a estar ya, digamos, tramitado, pasando a las salas correspondientes. Y el otro que es la pesca de la jibia, que tiene que ver también con los elementos o las artes de pesca para pescar este molusco. Claro, que fue, digamos, más bien impulsado por la pesca artesanal en su momento y ellos... No, lo que pasa es que la pesca artesanal dentro de la cuota tiene el 80% ya. Y el 20% es de los industriales. Pero también hay que hacer un poco de historia y decir que fueron los artesanales los que introdujeron la pesquería de esta especie. Senador, a propósito de pesquería, en su región hay un problema con justamente un barco que tiene una gran cantidad de peces en su interior y que hay que moverlo porque hay una serie de problemas y esto podría generar un episodio de contaminación. Usted ha estado en contacto, entiendo, con las autoridades de la zona, si nos puede contar en qué está esa situación y cuál sería a lo mejor la mejor medida para evitar que se contaminen las costas de esa zona. Bueno, todo esto ocurre cuando uno demora las acciones que debe de cumplir, debe hacer. El barco el día 18 cumplió 10 meses que se hundió, 10 meses. Después de 10 meses recién están tratando de solucionar las últimas 100 toneladas de peces muertos que tiene allí. 100 toneladas. Entonces, evidentemente que la comunidad está bastante sensibilizada por lo que ocurrió hace 2 o 3 años atrás, con el florecimiento nocivo de las algas, cuando hubo un vertimiento de peces muertos mar afuera. Entonces coincidió con la marea roja y por supuesto muchos le echan la culpa a esta contaminación, entre comillas, que hubo. Yo creo que tienen que buscar rápidamente la solución. Chile tiene firmado un protocolo, que es el protocolo de Londres, donde está especificado qué es lo que se hace en este tipo de contaminaciones. Contaminación de peces, contaminación de hidrocarburos, contaminación de una serie de elementos. Está establecido y eso es lo que la autoridad tiene que hacer. Pero no esperemos 10 meses para poder estar recién tratando de solucionar un problema que debió haber sido resuelto a los 30 días, como máximo. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros todos estos temas. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora volvemos con ustedes en Senado Noticias. Como siempre, le agradecemos a nuestro periodista Julio Escobar por la presente entrevista que usted, les recuerdo, la puede repetir en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, y por supuesto en nuestra programación el fin de semana. Vamos a revisar a esta hora de la noche senado.cl, información oportuna legislativa que tiene relación con la sala del Senado y el mes de septiembre, porque el Senado reemplaza la semana regional y fija sesiones para el 25 y 26 de septiembre. Esto tras un acuerdo de comité. En línea con la decisión que tomó esta jornada también la Cámara de Diputados, los comités del Senado acordaron entonces homologar la semana regional del mes de septiembre con el fin de acelerar y coincidir también con el feriado de Fiestas Patrias. Eso sí, el próximo 25-26 de septiembre va a haber una particularidad distinta porque las comisiones podrán sesionar de forma paralela. Quien explicó más detalles de cómo va a ser las sesiones en el mes de septiembre fue el propio presidente de esta corporación, el senador Carlos Montes. Nosotros hemos considerado la decisión de la Cámara de Diputados, hemos reevaluado
y hemos acordado funcionar el 24 y el 20, esa semana. O sea, va a haber sesiones en la última semana de septiembre. Pero con un matiz que queremos que, paralelo con la sesión, pueda funcionar las comisiones, todas, cualquiera, la que lo quiera, porque el problema en el Senado principal es de las comisiones. En sala tenemos poca carga y por lo tanto lo que queremos es que las comisiones tengan más tiempo para trabajar. Quisiéramos que semana, o sea, lunes, martes y miércoles hubiera un intenso trabajo de comisión. Y nos mantenemos en senado.cl con información en esta ocasión de la sala del Senado, porque esta tarde hay novedades sobre el estatuto de los asistentes de la educación. ¿Qué pasó? Revisémoslos de inmediato. Información actualizada del momento, porque el estatuto de asistentes de la educación fue despachado, este proyecto que reconoce y garantiza su calidad de funcionarios públicos. En condiciones ahora está este proyecto de cumplir su tercer trámite en la Cámara Baja, que ha establecido varios cambios, o por ejemplo reconocer su labor, vacaciones, asignadas también los cambios importantes que tendrán tareas esenciales en el futuro, este nuevo estatuto, entre otros artículos importantes que se debatieron hoy en la sala del Senado. Así que vaya a senado.cl, hay varias información respecto a esta iniciativa legal, por ejemplo, de qué se trata el proyecto, cuándo entró en tramitación y lo que se viene en el futuro. Con esta información nos despedimos, no sin antes quedar con todas las imágenes emotivas, por supuesto, de lo que fue la despedida durante esta jornada a Andrés Elwin, ex diputado demócrata cristiano que, recordemos, falleció en la jornada de ayer a los 93 años, destacado político nacional que luchó constantemente por los derechos humanos. Lo dejamos con estas imágenes. Nosotros nos reencontramos mañana.